Ojo pues porque Colombia tuvo más goles que fútbol. Apenas Australia planteó un 5-4-1 y con eso le bastó para complicar al equipo nacional alrededor de 75 minutos hasta que llegó un milagroso penal. Un toquecito a Santiago Arias fue suficiente para que la jueza Penso diera una pena máxima y James Rodríguez pateó 1-0 y listo. Se acabó lo que se estaba dando, que era un duelo triste, lúgubre y sombrío en donde muchos pensábamos que se iba a sellar un 0-0 espantoso como en ese duelo ante Canadá. Y es que si yo llego y hago un balance de lo que fue todo el trámite de este partido, por un instante parecía ese duelo contra Canadá. Y luego terminó como el cotejo ante México. ¿Por qué? Porque tuvimos más goles que fútbol. Si yo hago todo el recorrido del primer tiempo, ¿qué tanto generamos? ¿Qué tanto volumen ofensivo tuvimos? El disparo de Lucho, luego otra desvía de Lucho, una cosita de James, algo de Yasser y no mucho más. El tiro libre de Australia que salvó muy bien el titular de la selección Colombia, Camilo Vargas. Pero más allá de eso, primer tiempo escaso, parco, aburrido. Le costaba mucho a Colombia encontrar los caminos para metérsele a la selección australiana. Un conjunto australiano absoluta y absurdamente desequilibrado. ¿Por qué desequilibrado? Porque netamente salió a perder por poco. Ni siquiera lanzaba contraataques, así como que uno dijera, oh Dios mío, es que ahí viene Australia, es que en las contras te liquida, es que en el ataque de los espacios es un peligro. No, no nada de eso. O sea, incluso si me corren de atrás con una guadaña, yo les digo que el que de verdad nos puso a prueba fue Nueva Zelanda, más que Australia. Australia fue un equipo como para romper ahí ese monolito que proponía. Pero así que ustedes me digan, qué equipo bravo, cómo lanzaba contragolpes, ¿no? ¿No? O sea, y un conjunto tan escaso. Y por eso es que me extraña que la selección Colombia le haya costado tanto abrir el partido y que haya sido por medio de un penalito que le dieron al conjunto nacional. Pero yo llego y digo, me extraña cuando... No, ¿por qué habría de extrañarme si en la eliminatoria sudamericana nos sucedió lo mismo contra Perú? Nos sucedió lo mismo contra otras selecciones que sencillamente no logramos encontrar los caminos para irnos arriba en el marcador. Entonces, no debería extrañarme bastante. Sigo pensando que es una selección absurdamente dependiente de pelotas paradas, de alguna genialidad de James, de alguna fantasía de Lucho Díaz, pero que el técnico aún no corrige la salida limpia desde atrás. Porque en este duelo se intentó probar otra vez cómo iba a lucir Colombia sin Lerma. ¿Y cómo lució Colombia? Como un equipo otra vez sin profundidad, como un equipo otra vez que no tenía buen pase en el último cuarto de cancha y entonces el técnico todavía no haya con ese doble 5 que intentó, ahí con Ríos, ahí con Portilla, sencillamente no funcionó, cosa que ya habíamos visto contra Canadá y entonces ahí uno empieza a llegar a la conclusión de que Colombia no es James dependiente o Lucho Díaz dependiente. Puede que sí, pero no en un enorme porcentaje. Yo creo que en un enorme porcentaje Colombia es Lerma dependiente. Eso es complejo si nosotros tenemos en cuenta que eso ya se viene sobrediagnosticando hace rato. Que si a Lerma le llega a pasar algo, entonces pues nos quedamos sin ideas. Porque nadie saca al equipo. O sea, Richard Ríos y Portilla son expertos en el pase de seguridad. El pase hacia el costado, en hacer el típico fulbito del 5 al 8, del 14 al 20, en moverla lateralmente, así, moverla para los lados. Pero en cuanto a progresión, en cuanto a ir hacia adelante, no lo llamaron para eso. Incluso James en unos momentos del partido se le veía que él tenía que retroceder bastante para agarrar la pelota y él mismo sacar al equipo. Qué vergüenza, qué descaro, cuando se supone que eso lo tienen que hacer los doble 5 que están ahí. Pero no, absolutamente nada. Y Colombia, como les digo, no veía por dónde marcarle un gol a Australia antes de que llegara el 1-0 del conjunto nacional. Tenía la pelota, sí, porque la pelota siempre la tuvo Colombia. Y Australia se dedicó con su 5-4-1 a perder por poco. Entonces, ese fue el semblante del cotejo. Colombia antes del 1-0 había tenido el disparo de Mojica, alto, peligroso, sí, pero le costaba un montón al cuadro nacional generar opciones de riesgo y combinaciones ofensivas que fueran viables ante el arco contrario. Pero pues llegó ese penal, pateó bien James, portero para un lado, disparó para el otro y ahí sí, se rompió Australia.
ese monolito que parecía impenetrable, se desbarató y luego entramos a un suceso de comedia que es un pase al gran Dios Santos Borré, y Santos Borré hizo un Homero, triunfó a pesar de la idiotez, porque llegó y como que se estrelló con el portero, algo ahí hizo Santos Borré raro, se termina cayendo, pero dentro de su imposibilidad para gestar algo valioso, le dejó la pelota de alguna forma a Lucho Díaz y Luchito Díaz definió para el 2-0. Y con el 2-0 cayó el 3-0. Eso se sabía que este era uno de esos partidos de esa clase, de ese estilo. Centro desde el costado, lo típico de Colombia, altamente dependiente de las jugadas de pelota quieta. Centro desde el costado. Y entre Davinson y Lerma marcaron el tercero. Claro que es una jugada de doble instancia, porque primero cabecea Lerma, luego queda la pelota ahí. Y entre Davinson y Lerma, los hermanos Corioto del gol llegaron y convirtieron el 3-0 para el conjunto nacional. Resultado largo para el trámite tan escaso, porque Colombia sí, dominó la pelota. Yo creo que la estadística debe estar un 80-85% de dominio de la pelota para Colombia. Pero así que uno dijera, ¿qué volumen, qué cantidad de jugadas de peligro que tuvo Colombia? Y pues no. Sin embargo, me alegra que el equipo haya tenido gol fácil, cosa que se agradece en la Copa del Mundo. Porque en muchas oportunidades Colombia se ha dedicado a generar, a llegar, a comerse goles. Y en esta ocasión no es que llegara muchísimas veces, pero sí convirtió. Por eso digo que el inicio del duelo parecía más como el que jugamos contra Canadá. Pero el cierre del duelo fue más cercano a lo que jugamos contra México. Demasiado gol, poco fútbol. Ahora, ¿cuáles pueden ser los cuestionamientos para don Lorenzo? Hombre, don Lorenzo no puso a jugar otra vez al Tinito. Yo digo, ¿para qué lo llevó? Ni un minuto jugó. Ni un minuto jugó el Tinito. Yo no podía creer. A mí se me hace que Lorenzo llegó y vio el video anterior y dijo, este pibe se calienta cuando yo meto a Borré y no meto al Tinito. Ya está, no juega al Tinito. Y podría ser, podría ser. Pero, ¿saben qué no? No voy a hacer una huelga ni nada de eso. Porque el otro día estaba viendo una serie y me gustó mucho lo que dijo un personaje. Llegó y dijo, y el personaje lo que decía es lo siguiente, lo que resistes, persiste. Entonces, entre yo más resista a Santos Borré, más va a persistir el técnico con él ahí en cancha. Entonces yo sencillamente tengo que sentarme y disfrutar. Cómo es que Santos Borré nos entrega todo su nivel, toda su jerarquía, todo su pundonor y todo su potencial futbolístico. Mientras hay otros jugadores que de pronto podrían tener una oportunidad o se les podría dar una oportunidad, pero no. Hay que dejar a Santos Borré que despliegue todo su nivel. Y cualquiera podría decir, antes de que entrara Santos Borré, no había luz al final del túnel, pero ingresó Santos Borré y Colombia goleó. Sí, claro, pueden hacer ese análisis tranquilamente y luego jugar a los centros con el técnico en la rueda de prensa. Eso se podría hacer fácilmente. Por cierto, en tema de transmisiones, ustedes saben que las transmisiones aquí en Colombia netamente alaban a la selección, no le pegan para nada, hay que defender el producto. De eso se ha encargado Caracol desde que se inventó el gol Caracol. Pero entonces me puse a ver la otra transmisión. Sé que nadie hace eso. Me puse a ver la otra, a ver qué onda. Eduardo Liz con el Colorado. Todas estas tienen 3 comentaristas. Cadaví, el Colorado y Peláez. Tienen 3 comentaristas. Eso, aunque en Caracol también, ¿no? ¿Cuántos comentaristas? Sí, como 3 también. Eso se llenó de gente de un momento a otro. Y me di cuenta de esa particularidad. Ya liquidaron a Carlos Antonio Vélez. Lo liquidaron. Lo liquidaron. Así a poquitos. Sacaron al cantante del gol y después liquidaron a Carlos Antonio Vélez. ¿Será que en el Mundial tampoco lo van a dejar comentar los partidos de Colombia? Mira, esa es brava, esa es brava. Esa es como la última jugada de RCN. Es la última. O sea, ellos dicen, si la gente no nos ve sacando a Carlos Antonio Vélez, ya no nos vio más. Ya no hay forma, no hay forma. Ahora, en cuanto a la calidad del comentario, escasa, triste, lúgubre, sombría. Básicamente es una alabanza. Todo el duelo es una alabanza. Entonces es como ver Caracol, pero versión verde. Es básicamente lo mismo. Y en términos de narradores, pues ninguno es William Vinascoche. Entonces yo creo que la escasez es amplia. Así como la escasez de fútbol en Colombia fue amplia, pero también el marcador, la distancia del marcador fue amplia. Y uno llega y tiene que sacar conclusiones luego de esta doble fecha de amistosos de la selección nacional. Y pues a ver, contra Nueva Zelanda tuvimos un buen arranque, se probó a puerta, se cambió el doble 5, algo resultó, sufrimos un poco ahí atrás, los típicos errores de Jerry Mina que la gente lo adora.
Y en el segundo tiempo, un error de Yerry Mina provoca el empate, pero una virtud de Yerry Mina, con un pase que le salió ni siquiera él sabe cómo, provocó el triunfo del equipo nacional en un partido de luces y sombras. Y en este duelo todo se dirigía inexorablemente hacia un 0-0, pero gracias a un penalito se abrió la lata y Colombia terminó goleando a una selección australiana muy escasa en su propuesta ofensiva, muy pobre en cuanto a contragolpes. Es un equipo que tranquilamente podría jugar sin delanteros y nadie se da cuenta porque no hace prácticamente nada. Claro, comprendamos que Australia también estaba en eso de rotar, en eso de probar, le tuvo un miedo excesivo a Colombia y ese miedo excesivo pues no sirvió de nada. Porque al final del partido igual perdió 3-0. Entonces imagínate, tú sales a perder por poco, pero pierdes 3-0. Entonces, pues, o sea, la verdad, uy, qué plan espectacular de partido el de la selección australiana, porque sale a perder por poco y la golean. Espectacular. Revisemos por aquí los niveles, ya saben que son llevados ustedes gracias a nuestros amigos de SofaScore. Pueden descargar la mejor aplicación de fútbol de dos maneras. Le dan clic al link que está en la descripción o también en el comentario fijado. También pueden escanear el QR que va a aparecer en pantalla. Si están viendo este video desde la tablet, desde la televisión o si lo están viendo desde la PC, entonces llegan y descargan el QR que ya les está apareciendo por aquí en pantalla. Listo. Revisemos los niveles. De la de Colombia, ¿cuál fue el mejor? James Rodríguez lo eligió la aplicación como el mejor. Pues es que James, él tuvo que solucionar este problema de estos dos. Porque Ríos, muy impreciso, mucho pase malo. Portilla también corte, pundonor, valentía, pero no hacía progresar al equipo. Entonces, James, ¿qué le tocaba? A James le tocaba venir hacia acá, agarrar la pelota, porque ni siquiera los centrales podían sacar. O James le tocaba venir a tocar aquí con Davinson Sánchez, con Lucumí, y ahí sí hacer progresar al equipo. Ese era el intento de James Rodríguez en un primer tiempo en donde las conexiones no aparecían, en donde el más bribón, el más insolente, el más atrevido, el más picantico era Yasser Asprilla. James también se le complicaba, pero como les digo, venía aquí a tratar de sacar un equipo sin salida y sin profundidad. Luchito Díaz muy solo, volvimos a ver a Luchito Díaz que agarra la pelota y nadie lo acompaña. Tiene que sacarse a tres y él hacer el gol. Y entre eso y malas decisiones en los pases, pues vimos una Colombia muy imprecisa. El primer tiempo una Colombia muy imprecisa, con poca progresión ofensiva y con un delantero de adorno, porque Luis Javier Suárez ni se sintió en el primer tiempo y en el segundo tiempo. En la única que le dejaron, que era un pase de la vida, se escachó. Esa es la realidad, se escachó. James le dejó un pase de la vida y él se escachó. Que esa es la realidad, se escachó. Y luego el técnico lo sustituyó para hacer ya el cambio de manual, que lo tiene en una libretica ya anotado, que ese es el cambio que sí o sí debe realizar. Ahora, de los de la salida, me gustó lo de Santiago Arias, interesante, incluso a él le cometieron el penalito que terminó en el 1-0 de Colombia. Mojica lo vio un poco más impreciso, aunque a lo último levantó su nivel. De los que ingresaron en el conjunto colombiano, Lerma, pues obviamente Lerma como que le cambia el semblante al equipo nacional, aunque antes de que ingresara Lerma ya se había gestado un factor diferencial en Colombia. Y es que cuando el técnico llegó y sustituyó a Richard Ríos, Gustavo Puerta le dio algo más de claridad al conjunto nacional. Ahí apareció como un pase en profundidad, como buscar jugar hacia adelante y no tanto hacia los lados, y buscar jugar hacia adelante con algo más de precisión. Eso gracias a Gustavo Puerta. Tampoco voy a decir que, oh, Virgen Santísima, entró Xavi Alonso, pero con Gustavo Puerta como que empezó a progresar un poquito más el equipo. Y pues llegó y salió Luis Javier Suárez, ingresó Santos Borré. Y se sabe que Santos Borré es un tipo que viene a tres cuartear, no es un 9 precisamente de área a área, sino que viene a tres cuartear para generar algo más de espacio. Y en ese instante pues yo llegaba y decía que tiene con Santos Borré, pero vean, no voy a resistir, porque lo que tú resistes persiste. Entonces, si él quiere llevar a Santos Borré al Mundial, que lleve a Santos Borré al Mundial. Ya, no pasa nada. Que lleve a Montero, a Santos Borré, que lleve al que quiera. Eso sí, que responda. Después que responda. Después no venga y diga que todos los que lo critican son apostadores del fracaso. No. El que lleve al que quiera, pero que responda. Ingresó Carrascal por Portilla. O sea, el técnico está muy claro que sabía cuál era el problema. Otra cosa es que él, por la ascendencia en el grupo, por respetar a los jugadores, entonces no hizo esas modificaciones en el entretiempo, que se caía de Maduro, que tocaba sacar a Ríos y a Portilla. O sea, una cosa que todo el mundo estaba viendo.
Porque es que no hacían progresar al equipo. Se notaba a leguas que no hacían progresar al equipo, pero no, había que respetar a los jugadores, había que darle su tiempito y ok, ya, hasta que lo respetó demasiado y pues tuvieron que salir ambos. Aunque entre Ríos y Portilla me gustó un poquito más Portilla, sin haber sido una cosa descomunal. Y yo les digo que me arriesgo demasiado. Para mí ambos tuvieron un nivel gris y pobre. Pero entre lo pobre y gris, un poquito mejor Portilla, pero un poquito nomás, un poquito nomás. De los que ingresaron, pues obviamente iban a cambiar el curso de las cosas. Tanto Lerma como Carrascal. Lerma, de hecho, convirtió gol apoyado por nuestra luz, por nuestra guía, por Davinson Sánchez. Pero lo que voy es que el técnico, yo creo que se lleva como conclusión que Gustavo Puerta puede ser un revulsivo real para la selección Colombia. Y eso me gusta de esta doble jornada de amistosos. Que él lo entendió. A pesar de que no dé como unas luces muy certeras, me parece que al final esa conclusión sí le queda a él, que Gustavo Puerta puede ser un revulsivo real y que Richard Ríos no es un titular tan indiscutible, que Castaño no es tan indiscutible y que sería lindo un Lerma Gustavo Puerta, o sea, ya lo vimos en el partido contra Nueva Zelanda, Lerma, Gustavo Puerta, John Arias, ya vimos ese ensayo. Le tocaría ya probar no con un 3 sino con un 2 y entonces dejar a Puerta a la misma altura de Jefferson Lerma. Yo creo que eso puede ser lo siguiente de aquí a los amistosos contra tal parece Francia y Croacia, creo que es el otro, Francia, Croacia, no, Francia, Portugal, bueno, uno de esos. Sé que uno es contra Francia, pero por ahí está rondando el asunto. Igual de aquí a allá, tanto tiempo, esperar que no se lesione Puerta, que no se lesione Lerma, tanto tiempo que hay de aquí a allá y todavía estamos a mitad de temporada, para allá va a ser ya casi cierre de temporada en Europa o cerquita el cierre de temporada en Europa, porque eso será para finales de marzo del 2026, entonces imagínense, ya casi en abril serán esos partidos, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, del resto, David Ospina no jugó ni un minuto, me imagino que habrá dado muchas charlas motivacionales, porque pues a eso lo llevan, ¿no? A David Ospina, que de charlas motivacionales, es como la razón de ser de David Ospina, ¿no? En el grupo. Barito Montero comprometido en el gol de Nueva Zelanda, Carlos Cuesta... Pues Carlos Cuesta ahí respondió en su regreso a la selección. Álvaro Angulo no me convenció en lo que lo vi jugar. Yo creo que hay que mirar otra alternativa por ese lado. Jerry Mina sigue sin convencerme, pero yo sé que el técnico lo va a llevar al Mundial. Kevin Castaño no debería ser convocado, pero el técnico sé que lo va a llevar al Mundial. John Arias, increíble. Por ahí leí a uno que no le gustaba el juego de John Arias. Particular, llamativo, interesante. Pero John Arias me parece un motor en la selección Colombia. Otra cosa es que es de esos que no se notan casi, pero John Arias es importante. El Tinito no lo dejó jugar ni un instante. No sé qué tiene contra el Tinito, porque cada vez que lo llamó, él respondió, pero no lo dejó jugar ni un minuto. No lo puedo creer, no lo puedo creer que no lo haya dejado jugar ni un minuto al Tinito. No lo puedo entender, no, sencillamente no lo puedo entender. Y no es que al frente teníamos a Francia y es que tocaba resguardarnos un rato. No, no. O sea, frente a una Australia que no proponía absolutamente nada ofensivamente, podías romper el doble 5, jugar netamente con uno y poner al Tinito por un costado a que rompiera esa defensa. O sea, tanto miedo a una Australia que no atacaba. Pero bueno, no jugó ni un instante el Tinito, lo llevó a pasear. Eso es lo que yo siempre llego y digo en las convocatorias y que la gente se emputa y que man tan negativo y que man tan mamón. Yo no sé por qué no van y ven otros canales donde les dicen que todo es sensacional, que todo es espectacular. Vayan para allá, ¿para qué vienen para acá, hermano? Échenle la culpa al algoritmo entonces y dejen de joder. Porque es que yo llego y digo siempre lo mismo. Si los convoca se supone que es para verlos, es para que jueguen. Y si no pone el Tinito, entonces ¿para qué lo convoca? Entonces no lo convoque. Directamente, no lo convoque, ya está. Sí, o sea, yo prefiero eso a que lo llame, pasen 2 partidos completos y no lo pongan ni un minuto. O sea, me parece una falta de respeto a los jugadores si son amistosos, si esto es para probar y para mover, hermano. O sea, y lo peor es que llega y mete otra vez a Borré como si ya no lo hubiéramos visto lo suficiente. Entonces uno se queda ahí como ¿sabe qué? Haga lo que quiera. ¿Sí? Es básicamente eso. Haga lo que quiera. Y luego entonces nos veremos en ¿cuándo? Cuartos. Yo creo que esta selección Colombia, con la nómina que tiene, le alcanza para llegar a cuartos de final de la Copa del Mundo. Hasta ahí. Luego no meto las manos al fuego. Creería yo hasta cuartos, ¿no? Creería.
O sea, si ustedes están contentos con solo pasar fase de grupos y luego hacer un desfile por toda la 26, no, no cuenten conmigo. Porque o sea, yo creo que con esta selección alcanzaría mínimo para llegar hasta cuartos, ¿no? Mínimo. O sea, pues, es lo que yo pienso, pero... Por cierto, yo recuerdo muy bien, antes de cada una de estas dobles fechas, tanto de octubre como de noviembre, que yo llegaba y decía, estos partidos son para probar. Eso no me vengan con el cuento del ranking FIFA, pero la gente llega y dice, no, sí, es que lo importante es quedar allá arriba para ser cabeza de serie. Ay, Dios mío. Por eso hay que ganar todos los partidos y así aseguraremos cabeza de serie. Yo les digo una cosa, querubines, que se me le escaparon al Señor Jesucristo. A ver, este es un mundial al que van a clasificar 48 selecciones, ¿sí? Arranquemos por ahí. Van a estar 48 selecciones. Entonces, partamos del hecho de que no va a ser tan complejo clasificar por un simple tema matemático como en los mundiales de 32 selecciones. Entonces, entendamos eso. Antes de 32, este de 48 selecciones. Debido a que es un mundial de 48 selecciones, eso indica que tú con que ganes un partido y en los otros no te goleen, ya estás casi del otro lado. ¿Por qué? Porque clasifican los 2 mejores de cada grupo más los 8 mejores terceros. Por lo que, eso que me venían, o sea, ¿para qué sirve ser cabeza de serie? Para evitar rivales muy complicados en la fase de grupos. Eso era lo que uno pensaba en los mundiales de 32 selecciones. Pero que en este mundial no seamos cabeza de serie, ¿ustedes creen que nos implica un factor de enorme gravedad? No. Lo que pasa es que, claro, es que estos partidos eran fundamentales y tocaba ir con la titular y ganarlos todos y no había que probar tanto. Sino... No al lugar. Y los ganamos casi todos. Le ganamos a México, le ganamos a Nueva Zelanda, le ganamos a Australia, empatamos contra Canadá. ¿Y con eso nos alcanza para hacer cabezas de serie? No. ¿Y si los hubiéramos ganado todos nos hubiera alcanzado? Tampoco. ¿Por qué? Porque es que uno llega y revisa aquí. Sé que esto no ha sido actualizado. Eso es lo que tenemos hasta este instante, antes de que ya se sume todo lo que se dio en esta doble fecha. Pero entonces, yo les informo una cosita por si no se habían enterado. Es que México, Canadá y Estados Unidos son cabezas de serie. ¿Por qué? Porque son los organizadores de la Copa del Mundo. Por lo tanto, quedaban 9 lugares para los cabezas de serie. España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil y Bélgica. Todos ya metidos a la Copa del Mundo, todos cabezas de serie. Nadie los mueve de ahí, nadie los mueve de ahí. Italia, como va a jugar repechaje, entonces listo. La sacamos de ese lote. Pero ¿qué sucede? Que Alemania, Croacia y Marruecos ya estaban clasificadas. Bueno, estas dos clasificaron en esta última doble fecha de Europa. Pero Marruecos ya estaba clasificada. Entonces, si quitamos el factor Italia de acá, sube Alemania. Ya. Entonces ahí están los 9 cabezas de serie. ¿Ustedes creen sinceramente que porque Colombia ganó estos 2 amistosos contra la inexpugnable Nueva Zelanda y la poderosa Australia, entonces Colombia automáticamente va a superar a Alemania y va a caer aquí a este puesto, va a quedar novena Colombia? ¿En serio? ¿En serio? ¿Ustedes dónde escuchan eso? ¿Quién los asesoró? ¿En serio? ¿Ustedes creen que estos partidos amistosos de Colombia van a sumar más que los partidos oficiales que ganó Alemania? ¿Que ganó Croacia? ¿De verdad? Porque es que a mí me vendían esa. No, que todos estos partidos toca ganarlos, sí o sí. Y hay que jugar serio y no mover tanto y no probar tanto, porque hay que ser cabeza de serie, porque eso es fundamental en un mundial de 48 selecciones. De verdad que me hacen reír. Me hacen reír. Eso es lo importante, ¿no? Disfrutar. Contra Colombia generalmente cualquiera es Pelé, pero no lo vimos con esta Australia escasa, pobre, lúgubre, sombría, que no tuvo ni el recuerdo de lo que pudo haber sido Tim Cahill en su momento, nada. Un equipo que probó bastante, que fue a perder por poco y que terminó cayendo 3-0. Sí, el resultado es largo, pero los goles hay que hacerlos. Y esto no es de merecer, sino de hacer. Colombia tenía que ganar y ganó el partido. ¿Dudas? Bastantes. ¿Que este es un equipo que me dé confianza para llegar mínimo a cuartos de final de una Copa del Mundo? No. Pero todavía queda camino por recorrer y lo importante es que aunque sea, así sea las malas, así sea con la terquedad del técnico de por medio, se están viendo cositas. Yo creo que lo más rescatable de esta doble fecha puede ser lo de Puerta,
esa metida de puerta ahí en el doble 5, interesante. Y también el gol fácil de ese muchacho Carbonero. De resto, lo de Santiago Arias, que por la banda se ve que funciona. ¿Qué más? Tándem de centrales. Está totalmente comprobado que con Davinson es otro cantar. Claro que si no los ataca nadie, pues cualquiera es Pelé. Y en este partido contra Australia no los atacó nadie. Eso es una realidad. Pero me da más confianza Davinson Sánchez. Jerry Mina de luces y sombras, como lo manifesté. También sigue quedando bastante claro que el técnico no comprende todavía cómo hacer que ese enlace de la mitad de la cancha llegue al delantero. Hay una desconexión, sigue existiendo una desconexión ahí. Ahí adelante se mueren de hambre Borré, Luis Javier Suárez, John Córdoba. Puedes poner al delantero que quieras, a excepción por ahí de Harry Kane, que sale y es un delantero completísimo y espectacular. Ahí se muere de hambre cualquiera porque no ha corregido esa desconexión. Pasó otra doble fecha y no la ha corregido. Yo sigo pensando que más que un tema de nombres ahí, es de un funcionamiento errático y que todavía no encuentra como el engranaje suficiente para que el equipo sea viable con los delanteros. Ese es un cuadro que básicamente le pide al delantero que salga, trescuarte y que los volantes definan. Pero entonces pasa gracia, siempre juguemos con Borré. Pasa gracia, sí. Es lo que se busca. Pues entonces siempre juguemos con Borré. Que igual Borré estará en la Copa del Mundo junto a Jerry Mina, junto a todo el combo de Néstor Lorenzo. Ahora es momento para que todos ustedes dejen sus sensaciones aquí abajo en la sección de comentarios. ¿Qué les pareció este triunfo de Colombia 3-0? Por un instante, en ese estadio gritaron el ole contra Australia. Mire que hay que gritar el ole contra Australia. Que, por cierto, qué cancha fea. En un diamante de béisbol. Cancha improvisada. Todavía sigue pasando eso en Estados Unidos. Y a mí me quieren vender el cuentazo de que cómo ha progresado el fútbol en Estados Unidos. Y todavía en los partidos amistosos toca conseguir canchas ahí de rapidez y pintarle unas rayas y que se vea el diamante de béisbol y un costado del terreno de juego todo raspado. ¿Por qué? Porque es en Estados Unidos. Me quieren convencer de que el fútbol como ha progresado ya cuentazo. El fútbol allá depende de los inmigrantes, hijos de inmigrantes o de los sudamericanos que van allá de viaje en los mundiales o en las Copas América, o si es mundial entonces los europeos que también llegan a Estados Unidos allá a ver la Copa del Mundo, pero allá ellos es béisbol, hockey, básquetbol, toda esa vaina, hermano. ¿Cómo va a ser posible que juguemos un duelo amistoso, así sea amistoso, ahí al lado de un diamante de béisbol? Tuvieron que improvisar eso. La cancha quedó con las medidas mínimas para disputar ese partido. Uno de tantos escándalos. En Estados Unidos, ¿no? Que es típico. Me acuerdo en la Copa América con canchas malas, que eso tenían que resembrar ahí. Todo sobre la marcha, ¿por qué? Porque todo toca complacer a Estados Unidos. Ay, ya saben, suscríbanse, denle like, eso ayuda un montonazo, como siempre. Yo soy Brandon Cavani y nos vemos hasta la próxima. Chao.